Vale, hoy vamos a hacer, que me lo habéis pedido hace tiempo, cómo hacíamos, vamos, cómo hacía esto, que es acolchadito y con una cadena, cómo hacía esto. Y por ejemplo este también. Entonces hoy lo vamos a hacer. Así que vamos a necesitar, a ver, porque yo por aquí tengo restos que voy guardando para hacer estas cosas. A ver, más cachitos de polipiel. Vale, aquí. Entonces voy a hacer dos. Uno que lo voy a hacer con la goma espuma esta, a ver cómo queda. Sí que es verdad que no lo he probado nunca con esto, pero como tengo estos retales, así los usamos y vemos cómo queda. Y otro lo vamos a hacer pues con la guata de siempre. Entonces lo que vamos a hacer va a ser pues mirar más o menos de qué tamaño queremos hacer el llaverito, y entonces pues es ir cortando. Estas las tengo que limpiar, voy a coger estas. Cortamos más o menos del tamaño que queramos hacerlo. Lo voy a hacer así y lo voy a poner doble. Así. Y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo doble. Aquí también metemos esto aquí. Dejamos espacio, ¿vale? Para que luego podamos poner lo que es un eyelet. Entonces lo ponemos aquí y lo cosemos. No sé si así, no voy a cambiar la vista de la cámara porque es que si no me parece un rollo, y es que tampoco es más, sino es pasarle una puntada por todo alrededor, al ras de la guata, alrededor, y luego ya cortaremos el margen que queremos. De momento yo esto lo voy a cortar así, mirad, quito este trozo y me lo quedo doble. Y voy a quitar también otro trozo, más o menos, ¿vale? Dejamos un margen así y lo pasamos a coser. Entonces lo que os he dicho, al ras de la guata hacemos un marco todo alrededor. Vale, la guata la ponemos, que no os he dicho, así. O sea, no la centráis aquí en el tope este, sino que la dejamos para crear un marco alrededor, porque si la dejamos aquí pegada nos va a quedar esto más abultado que el resto. Entonces lo tenemos que echar un poquito más para acá y coser alrededor de la guata. Así que yo con el dedo palpo más o menos donde quiero que vaya, bajamos la aguja, el prensatelas y cosemos todo alrededor. Vale, y cortaría. Vale, pues ahora, ¿veis? Me queda una cosa así. Pues ¿qué hago? Pues corto alrededor. Esto, como se ve que no es como los álbumes que queda adentro, pues le hago un nudo para que no se escape la costura. Cortamos al ras. Vale, ahora aquí nos tenemos que acordar que tenemos que dejar un margen porque tenemos que poner el eyelet. Entonces yo voy a dejar como un marquito así, como 5 milímetros o así, y en este pues voy a dejar un trocito así, como, a ver,
desde la costura 1 centímetro, ¿vale? Desde la costura, y alrededor 5 centímetros, ¿vale? Y nos quedaría así. Entonces, o bien lo dejáis así, o bien yo lo que hago es que le recorto así un poquito, tipo tag, y con esta misma esquinita lo pongo para medir la otra, para que nos quede igual. Ahí, a ver. ¿Vale? Y tenéis así tipo tag. Cojo lo que es la crocodile o alguna que tengáis de para hacer agujeros. Cojo un gilet. Bueno, este es grande, voy a coger uno pequeño. Pues voy a coger, a ver, de estos chiquititos, por ejemplo. Si le queréis grande, hacéis el agujero con el agujero más grande, ¿vale? A ver, hay que colocar el cubo pequeño y este también el pequeño. Este, ¿vale? Ese es el que tenéis que poner. Ahí. Y ahora lo que hago es que tengo aquí una cajita pues con cositas, con arandelas y cosas, y tengo aquí lo que es esta cadena que yo la compro en el bazar, es como cadena de collar, y lo que hago es que le pongo una arandela, lo primero, a ver si la puedo abrir. Vale. La abro. Y lo que hago es que tengo que mirar dónde quiero ponerla, o sea, el margen que tengo que dejar aquí, que quiero que me cuelgue. Entonces yo pues más o menos lo quiero así y lo cuelgo, pongo la anilla aquí y la cierro. A ver si la puedo cerrar bien. Ahí. Vale. Y ahora pues también lo mismo, quiero mirar, pues voy a dejar uno un poco más largo y otro un poquito más corto. Y lo corto. Y ahora tengo una cajita de echar, entonces pues por ejemplo yo que sé que le queremos poner, pues imaginaos un corazón y queremos pues esta estrellita. Por si me preguntáis, estas las compré en AliExpress hace un montón, pero las he intentado buscar y ya no las he visto. Si las encontraron lo pongo. Pues cojo otra arandela. Bueno, a ver, de esta misma arandela yo creo que le voy a poner aquí. A ver si me entrará. Bueno, esto ya es ir jugando vosotros como queráis, ¿vale? A ver si me... Ahí. Ahí. Vale. Voy a cortar un pelín más. Para que me entre esta arandela. Ya que la tengo fuera, pues la meto. Ahí. Vale. Y ahora cojo, por ejemplo, esta otra arandelita que he cogido antes. Es ir jugando vosotras un poquito con los accesorios que queréis poner.
y por ejemplo, pues yo que sé, la quiero poner en este cabo que sobra aquí abajo, y el mosquetón no me hace falta, y este pues lo pongo aquí abajo. De todas maneras lo he dejado muy largo, así que le voy a cortar un poco. Ahí. Y aquí pondría otro, y aquí ponemos tal cual queráis vosotros, como queráis pues si queréis ponerle una borla, si le queréis más corto por un lado, más largo por otro, le podéis poner toda la cadena llena de cositas, ¿vale? Yo me pedisteis que os lo enseñara y os lo enseño, queda mullido, y aquí lo tenéis, vale. Venga, como sé que me lo vais a decir, os voy a grabar cómo lo coso, ¿vale? El otro, porque también me da pena hacer el tutorial y que no veáis en realidad cómo coso el proyecto, ¿vale? Esto que sí que es tan específico, pues venga, lo vamos a hacer. Entonces, para el siguiente vamos a coger un trocito de goma espuma y hacemos lo mismo. Este, si queréis, le podemos hacer más chiquitito, así. Igual lo ponemos situamos más o menos cuánto queremos, dejar margen, ¿vale? Aunque luego tengáis que cortar, ¿vale? Yo lo tengo así, como un bocadillo, y ahora lo agarro y igualo esto, más o menos. Luego lo vamos a cortar y igualo esto. Mirad lo que os digo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Dejo más o menos eso. Estos son retales que tengo, ¿vale? Y ahora voy a posicionar la máquina de coser y ahora os veo. Vale, lo tenemos así y cosemos. Yo siempre empiezo desde una esquina, tenemos que dejar un poquito hueco, ¿vale? Así. A ver si lo veis. ¿Veis? Que he dejado por ahí y por aquí. Empiezo por esta esquina y toco con el dedo donde empieza a coser. Ahí. Espero que lo estéis viendo bien. Vale. Vamos despacio. Ahí. Giro. Perdonad. Vale, voy a bajarla a esta y a ver si lo puedo enseñar sin tener que cambiar ahora la cámara otra vez de posición. Nada, pues voy a hacer lo que es el nudito. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortar lo que queremos dejar de margen. Bueno, aquí me he torcido, ¿vale? Porque tampoco lo estoy haciendo, es para que lo veáis. Ay, a ver. Vale. Vale, corto una esquina y con este lo paso aquí y corto.
Ahí. Vale. Con el agujero pequeño le voy a poner un eyelet rosa. Vale, pues ya me lo cambiaba al final porque así lo vais a ver mejor. Pues os he dicho que tenéis que recortar el contorno y dejar un margen para poder poner el eyelet. Vale, voy a poner esto. Pues nada, un trozo de cadena igual. Cogemos una arandela, a ver, la abrimos, a ver, vale. Ay, qué tonta, pues si eso no sé para qué pongo, a ver. Vale, toca poner la cadena, pues la cuelgo más de un lado que de otro, ¿vale? La otra, en el otro lo he hecho un poquito más largo y en este, para que veáis distintas opciones, lo voy a hacer un poquito más corto. Hoy de estos días, es de estos días que las manos parecen pies y no doy una, pues así es el día de hoy. Pero bueno, vale. Y ahora pues lo mismo, en el char voy a poner esta anilla. Ay. Y lo voy a colocar, por ejemplo, en la parte esta larga. ¿Veis lo que os digo? Pues eso. Ahí. Vale. Y en la parte más cortita le voy a poner este. Vale, los char igual, hace 2 años y pico, casi 3, me inicié en el mundo del scrap y eso, me cogí, pues eso, me encantaban y tengo varias cajas de estas, pero pues eso ponéis char y os salen todos los que queráis, ¿vale? Es muy sencillo de buscar. Vale, pues aquí quedaría este con la goma espuma, ¿veis? Queda acolchadito, y este con la guata. ¿Vale? Yo como más acolchado es con la goma espuma. ¿Veis qué gordito está? Mirad. Con la guata depende. Esta es finita la que he puesto y eso que la he puesto doble, pero apenas sí que se nota, pero tampoco está tan mullido. ¿Vale? Pues que veáis las dos opciones. Son la verdad que cositas para colgar que son bastante resultonas y bastante monas para colgarlas pues así en nuestros proyectos. Pues con alguna, a lo mejor con alguna frase aquí, se puede coser incluso aquí alguna etiquetita, no sé, que está muy bien, a mí me gusta mucho y de hecho ya veis que lo he usado en varios proyectos. Así que nada, espero que el tutorial de hoy os haya gustado. Si es así, darle a like, compartir y suscribiros al canal. Un besazo a todos, hasta luego.